chicos, hoy vamos a aprender a jugar a este villano, un juego de Ravensburger en el que nos vamos a meter en la piel de un villano, como bien dice su nombre. Lo primero que vamos a hacer es sacar el cuenquito este de las galletitas del perro, con las monedas de poder, que en mi caso he sustituido por cuentas de cristal. Cada jugador va a elegir a un malo malísimo, al azar o sabiendo lo que está eligiendo. Coge su tablero, coge sus mazos de cartas, el mazo de villano y el mazo de destino, su figurita. La figurita la tiene que poner en el casillero 1, pero antes de eso, comentaros que si os fijáis, los tableros son todos iguales, tienen una zona izquierda. En la zona izquierda nos dice qué malote es, que se ve cuando está cerrado, se ve claramente. El objetivo viene aquí debajo. Y tenemos 4 localizaciones en las que podemos hacer diferentes acciones. Pues si os fijáis, por ejemplo, en Jafar existe este iconito. Esto lo que nos está diciendo es que cuando hayamos extendido este en mesa, yo lo que hago es que como esto se dobla, pues ya sabéis, los cartones que no son muy buenos, le planto el mazo este aquí y el mazo este en la otra punta y esto se queda perfectamente plano. Le cogemos el icono del candado y lo plantamos en esa zona. Un candado en una zona quiere decir que esa zona, digamos que está inutilizada, como es normal, ¿no? Esta es la cueva de las maravillas. Si habéis visto Aladdin, ojo spoiler, pues no vais a poder entrar en la cueva hasta que no consigáis abrirla y toda la pesca, ¿no? Entonces en esta zona pues no vamos a poder meter mano, no vamos a poder meter a nadie, no vamos a poder salir de ella, no vamos a poder hacer las acciones que son propias de esa zona, y en el hipotético caso en el que haya alguien dentro de esta ubicación no vamos a poder añadirle efectos ni objetos ni nada. Digamos que esa ubicación es como si estuviese, bueno, en el limbo. El personaje lo ponemos en la primera casilla y ya lo último que hay que hacer es decidir quién va a ser el jugador inicial, que va a ser Jafar. Nos vamos a enfrentar a Maléfica, podemos jugar contra 6 personas, pero para hacer el ejemplo rapidito, pues nos estamos enfrentando a la señorita Maléfica. Y lo que queda es eso. Si somos el jugador inicial, como jugador inicial, estemos jugando contra la gente que estemos jugando, no vamos a recibir monedas de poder, que son las del cuenco del perro, y el resto de jugadores pues recibirá tantas como nos diga el manual. Por lo demás, nos queda un par de cosillas a comentar antes de poder empezar a jugar. Lo primero es que este mazo lo tendríamos que haber barajado, lógicamente, este también. De este mazo vamos a coger 4. Este es el mazo en el que, vamos, los mazos de cartas de colores son los mazos del jugador o villano que el propio jugador va a poder usar para, van a ser las cartas que él va a usar, ¿vale? Y las cartas blancas, que todos los jugadores tienen un montón de cartas blancas, son las cartas que los demás jugadores van a usar para fastidiar al jugador en concreto. De manera que si alguien me quiere fastidiar, va a robar cartas de mi mazo para usarlas contra mí. Robamos 4 cartas de nuestro mazo de villano, las podemos ver y bueno, estaríamos listos para empezar a jugar. Bien, pues cada jugador va a tener su turno. Terminado el turno de, por ejemplo, el jugador inicial, pues continúa con el sentido horario o antihorario, según juguéis, le toca al siguiente jugador y va al siguiente, así hasta que vuelva al jugador inicial. El jugador inicial nunca cambia de sitio, siempre va a ser, si Jafar es el jugador inicial al principio de la partida, continúa así durante el resto de la partida. ¿Qué puede hacer cada jugador o en qué consiste el turno de un jugador? Básicamente, empiezas moviendo al peón, a la figurita. La mueves a una casilla en la que no estés y obviamente a una casilla que no esté bloqueada. Es decir, Jafar en esta condición, en esta situación, solamente puede moverse aquí o aquí. De manera que elegimos a qué casilla vamos a ir, teniendo en cuenta que después no vamos a poder repetir la misma acción otra vez. Después hacemos las acciones que básicamente son las que nos vienen dibujadas en la ubicación en la que estamos. Cada ubicación tiene 4, salvo que esté bloqueada por cartas de fastidio que nos hayan lanzado otros jugadores. Ahora después os explico. Las cartas de fastidio, como ya os he dicho, son las cartas estas blancas. Si un jugador nos la lanza, pues nos la va a poner en una ubicación. Cada ubicación tiene su espacio de cartas. Las cartas que están en esta zona son las jugadas por el propio jugador, las que tienen la trasera de color, mientras que las cartas que están jugadas en la otra zona, en el otro espacio, son las cartas lanzadas por los otros jugadores de nuestro mazo para fastidiarnos a nosotros mismos. Y ya os digo que al ponerla, pues como os dais cuenta, si no está puesta, tenemos 2 iconos ahí de acción,
mientras que si está puesta, esos dos iconos ya desaparecen porque hay una carta puesta encima. Siempre vamos a poder hacer un mínimo de 2 acciones en cada ubicación, pero es bueno ir limpiando para poder hacer 4, que siempre es mejor. Y una vez hayamos hecho las acciones, que por cierto no son obligatorias, si tú te vas a una ubicación y quieres hacer solamente una de las acciones en lugar de las 4 disponibles o de las 2 que según estén, pues haces esa acción y las demás pasas de ella, o si te vas a una ubicación y no quieres hacer ninguna acción, pues puedes no hacer nada, ¿vale? De cualquier manera, una vez hayas terminado tus acciones, miras tu mano y si tienes menos de 4 cartas, pues robas hasta tener 4 cartas de nuevo. Ojo, hay cartas que te permiten de forma momentánea tener, pongamos, 5 cartas. Si a lo largo de tu ronda te usas cartas y te quedas con 4, no vas a reincorporar al final del turno 5. Pero hay otras cartas que también te dan un +1 durante el resto de la partida y a la mano que tienes. Y en ese caso sí, yo cogería y una vez te has gastado esa 5ª carta, pues robas ya para siempre para tener 5 cartas en mano. Bueno, vamos con el tema de las acciones. Como os digo, pues tenemos aquí un resumen de... Bueno, un resumen. Una especificación de qué el simbolito, cómo se llama y una vez sepamos cómo se llama, podemos ir al libreto de reglas a buscar qué hace ese simbolito. Empezamos con el símbolo de ganar poder. Si tú te has colocado en una ubicación que tiene este simbolito, que es básicamente la monedita negra esta que... Vamos, los tokens que tendrían que venir en el comedero del perro, pues básicamente, si os fijáis, por ejemplo, en Jafar, hay 3 casillas con este simbolito. Esta, esta y esta. Aquí tiene un 1, aquí tiene un 2 y aquí tiene un 3. Si nos hemos puesto en la casilla esta, pues si aplicamos esa acción, ganaríamos, os aconsejo que la apliquéis porque las moneditas son importantes, ganaríamos una moneda. Si lo hubiésemos puesto aquí, siempre y cuando no esté como zona bloqueada, lógicamente, porque no nos podríamos poner en zona bloqueada, ganaríamos 2 monedas y si nos ponemos aquí, pues ganaríamos 3. ¿Qué ocurre? Que no hay límite de monedas en mano, lo que pasa es que tampoco os vais a saturar de monedas casi seguro porque casi todas las cartas tienen la necesidad del uso de monedas. Después, podemos jugar una carta. Jugar una carta es el simbolito este que pone un cuadradito con una flechita hacia adelante, como si estuviésemos soltando una carta. Dentro de ese simbolito, o sea, de esa acción, tenemos que tener en cuenta que en nuestro mazo tenemos distintas cartas, pero hay cartas que son estas de condición, que si os fijáis aquí arriba no pone nada, y bueno, da igual, son de condición. Estas cartas de condición no se usan mediante esa acción de jugar cartas. Tienen su propio momento de usarse, que es cuando se cumple la condición que nos viene especificada dentro de la carta, pues entonces podemos hacer uso de ella. Todas las demás las podemos usar en ese momento de jugar cartas. Una carta por cada acción que nos estén dibujando. Por ejemplo, en esta casilla solo hay una acción de esta de jugar cartas. Podríamos jugar una carta en nuestra ronda. Aquí una, pues una. Aquí una, pues una. Y aquí hay un 2, pues podríamos jugar hasta 2 cartas. ¿Qué ocurre? Que estas cartas que tenemos en mano y podemos jugar, en la zona superior izquierda nos viene marcado con un circulito y un numerito dentro de ellas. Pues al igual que en el tablero el simbolito con el número nos dice cuánto vamos a recoger, en la carta nos está diciendo cuánto tenemos que pagar. De todo lo que tenemos en nuestro récord, en nuestra hucha, pues vamos a soltar al comedero de perro tantas moneditas como necesitemos para poder usar esa carta. Esa carta se tiene que poder usar. Si no se puede usar, tú no puedes pagar el coste de la carta porque no tiene sentido, ¿vale? Y con con efecto de o sea, con jugar una carta, si tú juegas una carta habiendo pagado y no puedes usarla, ya os digo que vuelva a vuestra mano y lo que hayáis pagado lo recuperáis. No vale que digáis, pues yo he pagado esta carta, así que como no me interesa la acción y no puedo hacerla, pues la descarto. No vale. Hay una acción dentro del juego que es descartar. Así que si la carta no puedes usarla, te fastidias y te la quedas en mano. ¿Qué más deciros? Los aliados, la figurita esta que pone aliados, es básicamente una figura, una carta que vamos a poder colocar en las ubicaciones siempre que no estén bloqueadas, de manera que habéis pagado su coste y la podéis poner en la ubicación. Siempre toda la carta que el jugador juegue en su tablero va a jugarla, o sea, estas cartas que son las mías, como Jafar, las voy a jugar en el tablero que está orientado hacia mí, ¿vale? Todas las cartas que los demás jueguen, esto lo repito mucho porque habrá quien se confunda.
Todas las cartas que jueguen los demás para fastidiarnos a nosotros van de nuestro mazo blanquito y se juegan en la zona contraria. Y si os fijáis, es fácil diferenciarlo. Primero, porque el tablero está cara al jugador, pero segundo, porque las cartas de fastidio lo que hacen es bloquear acciones. ¿Qué quería deciros con esto? Básicamente que tanto aquí como aquí no hay límite de cartas. Podemos tener mogollón de figuras de personajes y mogollón de, tanto en un lado como en otro, mogollón de objetos asociados a esos personajes o a esas ubicaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos objetos. Esos objetos pueden ir asociados a un lugar en concreto o a personajes, ya sean aliados o héroes, que son los personajes que van en la zona contraria. Lógicamente, si nosotros somos los villanos, todos los malos, en este caso, son buenos, así que son los héroes. Y las cartas de efecto, que básicamente son cartas que tú pagas por hacer uso de la carta, y una vez has hecho uso de esa carta, van al descarte. El descarte básicamente, pues tanto del mazo del villano como del mazo de destino, que son las de incordiar, pues en el momento en el que se haya vaciado esos dos, vamos, cada uno de los mazos, pues se rebaraja y formas un nuevo mazo con las cartas, ¿vale? O sea, no hay límite de cartas en ese sentido. La siguiente acción es activar. Pues, por ejemplo, es el dibujito ese que parece una hostia religiosa. Aquí la tenemos esa acción y aquí también. Pues si nos ponemos en una de esas dos ubicaciones podríamos hacer efecto de ella. Y para hacer efecto de esa acción tenemos que tener la carta correspondiente bajada a mesa. Ya puede ser un aliado o puede ser un objeto el que tenga ese simbolito. Y para que no os entre duda, la carta tiene específicamente ese simbolito. De manera que si queremos hacer uso de esta acción, o sea, este por ejemplo tiene aquí una habilidad especial. Esa habilidad especial podemos hacerla cuando nos dé la gana, y si es una habilidad que se puede repetir durante rondas, la podéis repetir siempre que os dé la gana, sin problema. Si ponen que tenéis que pagar poder, tenéis que pagar poder para poder efectuarlo. Pero si es una carta como esta, solo podéis hacer uso de ella y solo de una de las cartas mediante el uso de las acciones estas especiales, porque son cartas un poquito más potentes. Por ejemplo, en esta nos dice los héroes, que son los bichos, los personajes que van a fastidiarnos, que estén en esta ubicación, pues tienen un -2 de fuerza al final de tu turno. O sea, hasta el final de tu turno. Es decir, bueno, eso lo vais a ver después. Simplemente para combatir contra ellos, que son un poquito más débiles, si están en la ubicación en la que esta carta se encuentra. Esta es una de esas cartas que tú puedes lanzar a mesa, la asocias a una ubicación y no hace falta que esté asociada a un personaje. Si tienes una carta de objeto asociada a un personaje y ese personaje palma, bueno, en este juego no sé exactamente si se diría que palma o no, pero para mí palma. Si ese personaje palma, todos los objetos que lleva también se pierden. Siguiendo el listado nos encontramos con destinos. El simbolito este de tormenta, ¿vale? En este caso pues lo tenemos aquí y aquí, ¿vale? O sea que Jafar, si se pone en esta ubicación o en esta, puede hacer efecto de la acción destino. Puede, como os he dicho, no tenéis obligación de eso. Esta acción de destino es básicamente, miramos al resto de jugadores y elegimos a uno. Al que hayamos elegido le robamos un par de cartas de su mazo blanco, y si las podemos elegimos una de las dos que podamos efectuar y la efectuamos. Si es un héroe va colocado aquí, si es un objeto puede ir acoplado a un lugar o a un héroe, y si es cualquier otra cosa, pues dependiendo de lo que sea, pues a lo mejor podremos usarlo o no. Puede darse el caso de que las dos cartas que hemos robado no podamos usarlas, entonces pues van al descarte y ya está, sin problema, no pasa nada, ¿vale? Simplemente digamos que habrías perdido tu oportunidad de fastidiar al otro jugador. Ya os digo que las cartas blancas estas son cartas de fastidio y no hay límite de colocar cartas blancas ni límite de colocar cartas del jugador dentro de cada área de juego. Siguiente acción, mover un objeto o un aliado. El objeto no te especifica que sea de las cartas de fastidio o de las tuyas, así que pueden ser un objeto de este lado o de este lado del tablero, pero el aliado siempre es una figura que tienes en tu zona del tablero. Las del lado contrario se llaman héroes, las tuyas se llaman aliados, así que puedes mover una
siempre que no sea para meterla, o sea, un objeto o un aliado, siempre que no sea para meterlo ni sacarlo de una ubicación que tiene candadito. De manera que si yo quisiera mover a este tipo, podría moverlo hasta aquí, podría moverlo hasta aquí, no tienen por qué estar adyacentes y no tiene por qué estar en la misma ubicación en la que se encuentra Jafar. Bueno, en este caso Jafar, en cualquier otro, el héroe, vamos, el villano pertinente. Y el objeto lo mismo, o sea, eliges un objeto, o sea, un objeto o un aliado y puedes desplazarlo independientemente del número de casillas, porque aquí no va por casillas el tema. Tú lo pones en la ubicación que te dé la gana, donde más te interese. Incluso si el objeto está asignado a un aliado, pues a lo mejor te interesa asignárselo a otro. Entonces se lo quitas a ese y se lo plantas a otro. Continuando con el listado, pues nos encontramos con mover a un héroe. Esta habilidad, por ejemplo, no viene especificada en el tablero de Jafar. Habrá otros héroes que sí la tengan. No sé por qué, pero pensaba que sí estaba. Es una habilidad muy sencilla. El héroe, con todo... Por cierto, si desplazáis a un aliado o a un héroe con su pertinente acción, todos los objetos que lleven asociados se van con ellos. Por lo menos yo lo interpreto así, ¿vale? Porque es que como que lo lleváis en el Makuto y no se va a dejar el Makuto por las prisas. Entonces te lo llevas. Puedes moverlo. Y da igual, o sea, lo mismo de antes. No lo puedes desplazar a una ubicación que esté con candado, ni tampoco lo puedes sacar de una ubicación que esté con candado. Del mismo modo, eso nos lo he comentado antes, me parece, las cartas blancas que usemos en el tablero de los demás jugadores no se pueden aplicar en zonas que están con candado. De manera que esto coincide con todo lo que os estoy diciendo. Vamos, siempre que hay un candado, esa ubicación es como si no estuviera. Lo dicho, pues podéis mover al héroe, si está aquí, pues podéis moverlo hasta aquí. Y si esto estuviese abierto, de aquí podéis moverlo hasta aquí. No hay límite de espacios a moverse. Tú lo cambias de sitio y ya está. Y lo que os he dicho antes, también mantenerlo. Si hubiese... Mira, aquí hay otro héroe. Si hubiese un héroe, tú puedes poner dos héroes en una misma ubicación. Eso lo único que va a hacer es fastidiar más al jugador dueño de ese reino en esa ubicación, porque, claro, si se elimina a un héroe, el otro va a estar ahí y va a seguir fastidiando el que no se pueda usar los sellitos estos. Que eso es lo que os estaba diciendo antes. Cuando tú usas las cartas blancas y las aplicas en el tablero de otro jugador, pues lo que estás haciendo es limitarle porque tiene menos acciones disponibles. Entonces el jugador en su turno lo que va a tener que intentar es atacar a esos bichos para quitárselos de en medio. Y entonces entramos... Vamos, enlazamos con esta acción, vencer, que es un escudito roto. Lo tenemos aquí, en este caso, por ejemplo, y ya está. O sea, este solamente tiene un escudo. Eso es básicamente, tú te pones en la ubicación y da igual que... O sea, esa acción se puede hacer en cualquiera de las ubicaciones del reino. No tiene por qué ser en la misma en la que se encuentra Jafar efectuando esa acción, ¿vale? Porque no tendría sentido, sino en cada ubicación estaría ese simbolito de escudo y no está. Entonces, a lo que voy, tú lo aplicas aquí y si tienes que tener a un aliado, ya sea aquí, aquí, aquí o aquí, y enfrente, en la misma... Bueno, ahí no porque estaría cerrado, pero bueno, si esto estuviese así y de pronto se cierra, cumpliría. No sé si existe algún tipo de forma de cerrarlo, pero a lo mejor sí, me imagino que sí. Cumple, porque tenemos a un aliado enfrentado a un héroe. Y entonces lo que tenemos que hacer es comparar el numerito de aquí abajo, que en este caso es un 2, con el numerito de aquí abajo, del aliado. Si igualamos o superamos como jugadores a los héroes, entonces hemos vencido. Si hay más de un héroe, pues decidimos a cuál de los dos nos estamos enfrentando. Vencer significa que la carta a la que nos hemos enfrentado va al descarte y la carta con la que nos hemos enfrentado va al descarte. Hay que tener en cuenta las modificaciones que los objetos produzcan. Si los héroes llevan asociados algún objeto que modifique, también tenéis que tenerlo en cuenta. Y ojito, porque si el héroe... si el aliado que esté... Es que lo voy a llamar héroe porque para mí soy el bueno y el genio es el malo en este caso. Me voy a estar confundiendo seguro, pero a lo que voy. Si este aliado tuviese un objeto, independientemente de que le ayude o no en su combate, y logra vencer al bicho opuesto, el bicho opuesto se descarta con todo lo que lleve y el aliado se descarta con todo lo que lleve. Así que tenéis que tener cuidado a quién estáis enfrentando, contra quién y qué es lo que lleváis, porque lo podéis perder
y os va a costar el rebarajado o alguna carta que os permita buscar en el mazo de descarte, que hay cartas que os permiten eso, ¿vale? Y la última carta, o sea, y la última acción, que es la más fácil, es descartar cartas. Pues tú ponte que tienes 4 cartas en mano y sueltas todas las que quieras. Bueno, o más, a lo mejor tienes 5, 6, todas las cartas que quieras. Descartas y bueno, nos queda explicar un poquito el tipo de cartas. Por ejemplo, en cuanto a aliados, que son las cartas que nos valen para combatir, pues tenemos su número de combate. Hay cartas que tienen habilidad y cartas que no. Las que no tienen habilidad, pues no tenéis más que mirar. Si tienen habilidad y tienen alguna condición para ser usada, pues tenéis que mirar si podéis cumplirla. Y si os interesa usarla siempre, o sea, que cumpláis la condición no significa que tengáis que activarla automáticamente. Puede ser que la habilidad para hacer uso de ella tengáis que pagar, o puede ser que la habilidad sea de este estilo, en cuyo caso, la hostia consagrada esta, pues solo podréis usar esa habilidad si hacéis uso de la acción de la hostia consagrada y decidís hacer uso de esa acción con esa carta. Si la hacéis con cualquier otra, da igual que el aliado tenga ese simbolito que os fastidiáis y no podéis hacer uso de ello. Los héroes otro tanto de lo mismo. En la zona inferior pues tenemos sus valores de combate y tenemos una zona de habilidad que puede tener una habilidad redactada o puede que no tenga nada. Si tiene una habilidad redactada, pues hacéis caso a lo que pone ahí, porque lo más probable es que sean formas de fastidiar al jugador que está, al jugador en la zona en la que están aplicándose esos bichos. Otro tipo de cartas que tenemos son los objetos, que como ya os he dicho, pues estas cartas van asociadas a ubicaciones, a héroes o a aliados. Las cartas que van asociadas a héroes son de las blancas y las tienen que jugar otro jugador. Si cuando tú coges cartas resulta, o sea, si cuando tú coges cartas de aquí resulta que son 2 objetos, por ejemplo, y no hay aliados, no podrías usarlo y esas cartas irían al descarte. Lo de siempre. Y esos objetos pues le va a dar una habilidad especial al bicho, o va a ser una habilidad especial para la zona, o va a ser lo que sea, algo, ¿vale? En el caso del lado del propio jugador, pues lo mismo. El objeto puede ir asociado a un lugar o a un personaje. Y lo de siempre, es algo que modifica de alguna manera la ubicación o la potencia del bicho o la potencia de los jugadores, vamos, de los bichos contrarios, de los héroes. Como siempre, pues si está asociada a un tío y ese tío palma, porque se ha enfrentado en un combate, pues directamente la pierdes. O sea, va al montón de descarte y si quieres recuperarla, pues necesitarás alguna carta que te permita recuperarla. Después tenemos las cartas de efecto, que son estas que tienen la palabra aquí abajo, y son cartas que van a aparecer en el mazo de fastidio y en el mazo del jugador. En ambos casos no podremos usar esta carta si, a pesar de pagar o de poder pagar lo que tengamos que pagar para hacer uso de ella, no podemos hacer uso del efecto. Porque claro, sería una forma de descartarse. Y en este juego tenemos la habilidad especial de descartarse. Entonces es una forma de fastidiarnos. Y por último tenemos las condiciones, que son cartas que en general se efectúan solamente si se cumple la condición para que se pueda activar esta condición. Tenemos que estar ahí atentos. Y una vez hayamos hecho uso de esta carta, pues va el montón de descartes y obviamente el jugador al que le hemos fastidiado pues continúa con su turno de forma normal. Y el juego pues va desarrollándose hasta que algún jugador consigue sus condiciones de victoria, que ya os digo que vienen redactadas cómo llegar a esas condiciones en sus panfletillos. Y poco más. Esto es el juego. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, pues dejadla abajo en los comentarios. Y como siempre, pues nos vemos el próximo día. Quizás tengamos modo solitario de este juego, porque creo que se puede hacer algún apaño para jugarlo. Nos vemos el próximo día. Buen camino.